Sonrieron como si todo fuera normal, como si no se tratara de una traición envuelta en crueldad casual. En la estación de tren, mi hermano me puso 2 cochecitos, me besó en la mejilla y dijo, «Nos vamos a Dubái. ¿Estarás bien con los niños?». Me quedé allí paralizada, con una pequeña bolsa de viaje a mis pies y una vela en la mano. Le había comprado la vela a mi madre como regalo para que sanara durante el fin de semana. Me llamo Abel, y no importa dónde estés, por favor, quédate conmigo. ¿Alguna vez te has sentido como el conserje emocional de quienes abusaron de ti? Los 2 hijos pequeños de mi hermano se aferraban a mis rodillas con los dedos pegajosos y los ojos soñolientos. No sabían lo que acababa de pasar, pero yo sí. No fue un accidente, fue planeado. «Entonces te enviaré dinero por Venmo», dijo mi madre mientras se alejaba con ellos y una bolsa de lona de diseño. De verdad necesitamos este tiempo libre. No dijeron que lo sentían ni que se sentían mal, se quedaron callados, como si ya hubieran decidido que mi tiempo, mi sanación y mi vida no importaban. No lloré ni dije nada, solo asentí y me despedí con la mano. Luego llamé a alguien que no esperaban. Se llama Rachel. Es la madre legal de los hijos de mi hermano, la que, según él, los había abandonado tras el divorcio. Lo que nunca dijo, que la obligaron a salir del país sin el debido proceso después de que él falsificara documentos y se apropiara de la custodia mientras estaba hospitalizada. Cuando me enteré hace meses, me destrozó, pero no dije nada. Los vi distorsionar la historia hasta convertirla en un monólogo martirizador para mi hermano. Pero ahora tenía los cochecitos, ahora tenía las pruebas, ahora tenía a sus hijos y una razón. «Rachel», susurré al teléfono, «están conmigo. Tienes 24 horas para llegar». Ella lloró, mi billete de tren se convirtió en su reserva de vuelo, y mientras mi familia posaba para selfies en las azoteas de Dubái, su nombre iluminó el sistema de inmigración en casa. A veces la venganza no es rabia, es restauración, es dejar entrar la verdad y verla arder con educación. Y esto fue solo el principio. No llevé a los niños a mi apartamento, sino a casa de una amiga en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo, arbolado, privado, sin cámaras, sin vecinos entrometidos, sin posibilidad de que aparecieran familiares preocupados a reparar los daños. Los niños no me conocían bien, pero no lloraron. Creo que notaron la diferencia, como no les subía la voz, como no les tiraba de los brazos. Simplemente les preparé avena, los arropé y les leí «Buenas noches, Luna», 3 veces. No le escribí a mi madre, no llamé a mi hermano, dejé que el silencio se adueñara de la casa. A la mañana siguiente, Rachel aterrizó. La recibí en la puerta con una sudadera negra sobre los rizos y una mirada ardiente que no había ardido en años. «¿De verdad están a salvo?», preguntó sin aliento y con las manos temblorosas. «Están durmiendo la siesta en un fuerte hecho de cojines de sofá y mantas de dinosaurios», dije. «Te están esperando». Cuando los vio, cuando su hijo susurró «mamá», como una pregunta que no se había atrevido a hacer en un año, me di la vuelta. Cayó de rodillas, la dejé sollozar entre sus ropas, y no me sentí justo, no me sentí poderoso, simplemente me sentí bien. Mi teléfono vibró esa tarde. ¿Cómo están mis angelitos? Envía fotos. Yo, están bien. Eso fue todo, sin emojis, sin corazones, solo la verdad. Al atardecer, mi hermano intentó llamar. Lo dejé sonar, y luego otra vez, y otra vez. Para la 5ª llamada perdida, cambió de táctica. «Hermano, oye, un pequeño malentendido, volvemos pronto, solo manténlo alimentado y feliz, gracias, hermanita». Esa palabra casi me destrozó, como si abandonarme, una mujer de duelo y agotada, con 2 niños pequeños, fuera lo mismo que pedir comida a domicilio equivocada. Pero no respondí, no hacía falta, porque mientras Rachel trenzaba el pelo de su hija y cantaba nanas entre lágrimas, su abogado ya estaba presentando una solicitud de custodia de emergencia,
e inmigración había congelado el regreso de mi hermano hasta la audiencia. Mira, lo que olvidaron fue esto: no solo sobreviví al duelo, estudié derecho mientras lo hacía, y no dije ni una palabra. Les dejé cavar el hoyo, solo les di la pala. Porque a veces la mujer más peligrosa de la habitación es la que creen demasiado triste para estar de pie, y yo apenas había empezado a levantarme. Para cuando mi hermano se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Me llamó por FaceTime desde la azotea de un hotel de lujo en Dubái, con gafas de sol y una bebida en la mano. Oye, ¿dónde están los niños? Mamá dijo que no ha recibido noticias. Me quedé mirando la pantalla. Detrás de él, los fuegos artificiales estallaban en el horizonte, una celebración. No tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Están con su madre, dije con calma. Su sonrisa se apagó. ¿Qué? Rachel los tiene, repetí, legalmente. ¿Estás bromeando? No. Ya ha solicitado la custodia de emergencia con nuevas pruebas, incluyendo abandono y ese formulario de consentimiento de viaje falsificado que le diste a la TSA el verano pasado, ¿recuerdas? Le temblaba la mano al bajar el teléfono. Estás fanfarroneando. No, dije, pero adelante, intenta volver a entrar a Estados Unidos la semana que viene. Maldijo en voz alta y luego intentó amenazarlo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Crees que esto te convierte en una heroína? No, dije, me convierte en una tía que ya no le teme al silencio. Bloqueé el número y, así, por fin, volví a sentir el aire en los pulmones. Había pasado casi un año desde mi aborto espontáneo, un año desde que mi madre me dijo, todo pasa por algo, quizá ahora pueda ser útil. Útil, eso era para ellos. Lo disfrazaban de falsa preocupación, lo envolvían en culpa familiar, pero siempre volvía al control. No necesitas espacio, necesitas un propósito, ayudar a los hijos de tu hermano te distraerá. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros y reestructuras tu vida? No querían que me recuperara, que fuera silenciosa y dependiente. Pero se les olvidaba que guardaba recibos, literales, como los retiros de efectivo de la cuenta conjunta de mi hermano días después de que declarara ante el tribunal que Rachel había abandonado a sus hijos sin dinero, o los correos electrónicos donde mamá llamaba a Rachel inestable y le instaba a sacarla rápido antes de que se vuelva lista. Lista. Rachel siempre había sido lista, solo que se aseguraban de que nadie la escuchara. Pero lo hice, y ahora que sus hijos volvían a dormir en sus brazos, ahora que tenía presencia en el tribunal y el apoyo de un fondo legal para los derechos de las mujeres, el silencio finalmente era suyo, y yo apenas estaba empezando. Porque sanar no es silencio, es un trueno con lápiz labial. 3 días después, mi madre finalmente perdió la compostura. Empezó con un mensaje de voz, una respiración larga, y luego, ¿cómo te atreves? Se suponía que este era nuestro fin de semana. Necesitabas ayuda, necesitabas descansar, pero simplemente tuviste que arruinarlo todo otra vez. La escuché en silencio, descalza en la cocina de Rachel, sosteniendo una taza de té tibio que me había preparado la noche anterior. Su hijo pintaba en la mesa, su hija se había quedado dormida junto al perro. No era un monstruo, era una madre. Pero la voz de mi madre seguía, amarga y cortante. ¿Sabes cuánto trabaja tu hermano, cuánto nos hemos sacrificado por esa familia? No lo entenderías, ni siquiera has tenido un hijo en brazos. Eso me dolió, pero no lloré, no grité, simplemente colgué el teléfono y la dejé terminar de hablar con la encimera. Siempre vieron mi dolor como un vacío, una habitación abierta donde podían dejar su desorden e irse. Pero yo no era un hotel, era un huracán aprendiendo a nombrarse. Y el nombre que nunca esperaron que dijera a continuación fue Melinda. Melinda era prima de Rachel, defensora de menores designada por el tribunal, y tenía una voz que podía dividir océanos en un tribunal. Al mediodía,
Había presentado una moción para prohibirle a mi hermano cualquier acceso sin supervisión hasta la audiencia de custodia completa. A las 3 de la tarde, teníamos imágenes de vigilancia del traslado al aeropuerto, en el coche que se marchó sin silla infantil. A la hora de cenar, mi madre volvió a llamar, esta vez llorando. No lo sabía, pensé que era solo una oportunidad, no quise lastimar a nadie. Él siempre lo ignoraba, siempre tenía buenas intenciones, pero finalmente vi la verdad. Ella no quería una hija, quería una asistente que no pidiera amor a cambio. Empacaste a mi hermano para Dubái y me diste 2 niños pequeños como si fuera un favor, dije, porque no tenías nada más que hacer, gritó. Casi me reí. El dolor, la terapia, el silencioso afán de volver a sentirse humana no era algo. No, ahora tenía lo único que siempre habían subestimado, poder, no sobre ellos, sino de ellos. Porque no necesitaba gritar para quebrantarlos, solo tenía que decir la verdad y dejar que resonara. No tardó mucho en caerse la máscara. La abogada de Rachel me llamó 2 días después. Están entrando en pánico, dijo. El abogado de tu hermano le ofreció la custodia compartida si retira la demanda por abandono. Casi me río. Estaban negociando como si fuera un trato de negocios, como si los niños fueran solo fichas de cambio en un tablero de ajedrez corporativo. Le di una respuesta, no. Porque no se hacen tratos con gente que se cree desechable. Mientras tanto, mi madre se estaba desmoronando rápidamente. Siempre se le había dado bien manipular a la gente, comidas en la iglesia, galas benéficas, comités de la Asociación de Padres y Maestros, pero no podía ocultarlo, no cuando la verdad ahora cobraba fuerza. Una de sus amigas, la señorita Cynthia, una mujer a la que no veía desde la infancia, me envió un mensaje privado por Facebook. Tu madre decía que estabas histérica después del aborto, que tenía que tomar el control por tu propio bien. Cariño, reconozco la manipulación cuando la oigo, y lo siento. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo intentaban manipularme, sino reescribir la historia de quién era, de lo que había sobrevivido, de en que me había convertido. Pero tenía los documentos, los mensajes, las notas de voz que creían que había borrado. Y ahora, tenía a Rachel. Nos quedábamos despiertos casi todas las noches, reconstruyendo todo, fotos, declaraciones, el panorama completo del daño que habían causado. Era extraña esta alianza entre 2 mujeres a las que intentaban enfrentar. Pero la traición compartida es un pegamento poderoso, cose las cicatrices y las convierte en una armadura. Y entonces llegó la fecha del juicio. Me senté detrás de Rachel, en silencio pero firme. Mi hermano entró con un abogado nuevo y ojos cansados. El juez hizo una pregunta: ¿dónde estabas cuando dejaron a tus hijos en una estación de tren sin ningún plan, sin apoyo y sin consentimiento legal? Titubeó, murmuró algo sobre la comprensión familiar. Rachel no se inmutó. Tenía los registros de las tarjetas de embarque, fotos de los niños comiendo galletas en el suelo de la estación, y me tenía a mí, una mujer a la que una vez llamaron rota, ahora de pie en la verdad, no en las lágrimas. Al final de la audiencia, el juez le otorgó a Rachel la custodia temporal completa y ordenó una revisión psicológica de la crianza de mi hermano. Fuera de la sala, mi madre se me acercó. Solo quería ayudar, dijo en voz baja. No, respondí, querías tener el control, pero ya no me tienes bajo tu control. Y me alejé, no por ira, sino por paz, porque a veces sanar significa devolver el peso que nunca te tocó. La audiencia de custodia fue noticia en nuestro periódico local, no porque mi hermano fuera importante, no lo era, sino por la inusual historia. Padre abandona a sus hijos con su hermana en duelo en una estación de tren mientras viajaba a Dubái. Ese era el titular, pero el subtexto era más contundente: ¿cómo se atrevía a defenderse? Mi bandeja de entrada estaba inundada de correos familiares, primos de los que no sabía nada en años, tías que una vez me tomaron de la mano en los funerales. Algunos eran amables, hiciste lo correcto,
no tenía ni idea de lo que estabas pasando. Otros no tanto, has humillado a tu madre, esto podría haberse tratado en privado. Pero ya no me avergonzaba, ya no me escondía. Lo que no sabían, lo que mi madre aún se negaba a reconocer, era que había estado a un paso del abismo hacía 6 meses. Hace 6 meses, me senté en el suelo del baño, mirando fijamente un frasco de pastillas después de mi aborto espontáneo, no porque no quisiera vivir, sino porque vivir era como gritar en una habitación vacía donde nadie respondía. ¿Y saben quién respondió finalmente? Mi antigua compañera de cuarto de la universidad, Renée, la única persona que nunca esperaron. Renée era ahora abogada de inmigración y trabajaba en Washington, D.C., y cuando le conté todo, desde la estación de tren hasta el viaje a Dubái, su respuesta fue aterradora y hermosa: tu hermano violó una orden de custodia internacional. Si intenta traerlos de vuelta sin autorización, el Departamento de Estado puede intervenir. Parpadeé. ¿Espera, legalmente? Se rió, legalmente, a carcajadas, permanentemente. Y lo decía en serio. Con una denuncia formal presentada y una señal de alerta en su aviso de regreso, el viaje a Dubái dejó de ser unas vacaciones para convertirse en un incidente internacional. De repente, mi hermano se quedó atascado. No podía volar a casa sin autorización legal, no podía traer a los niños de vuelta aunque quisiera, y Rachel, solicitó la custodia total al día siguiente bajo el convenio de La Haya. Mi madre apareció en mi apartamento esa noche, sin previo aviso, sin llamar. Se quedó en el pasillo con el rímel corrido por las lágrimas y el labio tembloroso. Has destruido a nuestra familia. La miré fijamente a los ojos. No, mamá, solo dejé de dejar que me usaras para mantenernos unidos. No sabía qué decir, porque por primera vez, yo no era la débil, no estaba rogando, estaba transformándome. Y aún no había terminado, porque si algo te enseña el duelo, es a levantarte sin permiso. Las consecuencias no se hicieron esperar. La empresa de mi hermano, su pequeña startup en la que papá invirtió $70,000, empezó a perder clientes a raudales, no por mi culpa, sino porque su desastre se había filtrado en Internet. Y cuando los medios investigaron a fondo, encontraron más: becarios sin sueldo, nóminas falsas, facturas sospechosas de paraísos fiscales. Resulta que el mismo hombre que dejó a sus hijos en una estación de tren también había dejado a sus inversores a oscuras. Rachel y yo lo vimos todo desde mi salón, con 2 tazas de té, los documentos judiciales repartidos entre nosotras, los niños durmiendo en la otra habitación. Antes le tenía miedo, dijo, juntando las manos lentamente. Antes creía que merecía que me ignoraran. Asentí. Yo también. Había algo sagrado en ese silencio. No nos unía el dolor, sino la supervivencia. No intercambiábamos historias tristes, estábamos reconstruyendo los malditos cimientos. La audiencia final sobre la custodia estaba programada para la semana siguiente, y esta vez, Rachel entró vestida de azul marino, con una carpeta llena de declaraciones juradas, fotos, recibos de guardería, y a su lado, yo, de negro, no porque estuviera de luto, sino porque quería que supieran que mi antigua versión de mí había desaparecido, la chica que aceptaba muestras de cariño, la hermana que decía, vale, cada vez que me entregaban los desastres de otra persona. El juez apenas miró a mi hermano. El viaje a Dubái, las falsas suposiciones sobre la custodia, la negligencia documentada, todo terminó antes de empezar. Rachel obtuvo la custodia legal y física completa, y a mi hermano se le concedieron visitas supervisadas limitadas después de las clases obligatorias de paternidad. Ni siquiera me miró cuando se dictó el fallo, se quedó mirando al suelo, como si también lo hubiera traicionado. Después del juicio, Rachel me abrazó fuerte. «Me salvaste», susurró. «No», dije en voz baja, «nos salvamos mutuamente». Y así, comencé a respirar de nuevo, no las respiraciones superficiales de supervivencia que había estado tomando durante años, sino el tipo que llena tus pulmones de vida. Salí,
dejé que el sol me diera en la piel y llamé a la única persona de la que necesitaba saber. René contestó al primer tono. Ya está, dije, y su respuesta, entonces es hora de vivir como tal, porque la venganza no siempre lleva rabia, a veces parece que hay que recuperar la paz y no disculparse. 3 meses después, mi madre me envió una invitación por correo. Estaba grabada en oro, como si significara algo, cena familiar, domingo a las 18. Sanemos. La miré un rato. Parecía una actuación, un reinicio, no para mí, sino para la versión de mí que ella esperaba que volviera, la hija agradable, la persona que me dejaba tranquila, el vertedero emocional. No fui. En cambio, pasé ese domingo empujando cochecitos por el parque con Rachel y los niños. Alimentamos a los patos, compramos limonada a 2 niños con una mesa plegable y sonrisas torcidas, reímos hasta que nos dolieron las mejillas. Sanar no necesitaba una cena ofrecida por las mismas personas que me rompieron, necesitaba límites, necesitaba verdad. Rachel se había mudado a un pequeño lugar al otro lado de la ciudad, lo suficientemente cerca como para recibir visitas diarias. Su ex, mi hermano, había vuelto a los tribunales, esta vez por fraude fiscal. Siempre había sido imprudente, pero nunca pensó que tendría consecuencias. Y mamá nunca se disculpó, pero sí llamó una noche, en voz baja, con la voz quebrada. ¿De verdad no vas a volver? No grité, no lloré, solo dije, me dijiste que era frágil, mamá, pero resulta que soy incombustible. Luego colgué, no por odio, sino por amor propio. Verás, la venganza no siempre se trata de portazos o peleas a gritos, a veces es irse cuando finalmente se dan cuenta de que eras el pegamento que lo unía todo y elegir no volver a hacerlo nunca más. Empecé terapia, retomé la pintura, dejé de disculparme por necesitar descansar. Cada vez que pasaba frente al espejo, susurraba, no eres egoísta por salvarte. La última pieza del rompecabezas llegó cuando recibí una tarjetita de Rachel por correo, un dibujo que hizo su hija, monigotes tomados de la mano, uno con la etiqueta «Mamá» y otro con la etiqueta «Señorita Lauren». Había escrito con crayón, «Gracias por encontrar a mi mami». Ese fue el cierre, no victorias judiciales, ni titulares, ni siquiera la justicia haciendo su trabajo, sino una niña, a salvo, amada y finalmente escuchada. Porque la mayor venganza no es convertirse en ellos.